Hace años atrás, hartos años, yo calculo unos, 10 años atrás aproximadamente, un día salí del metro, rapidito, no recuerdo en qué andaba, no me acuerdo, no recuerdo nada, solamente recuerdo que salí del metro y enfrenté la escalera para salir hacia la superficie, y cuando iba subiendo la escalera me pasó algo que nunca antes me había pasado. No me caí, tampoco tropecé, tampoco choqué con nadie. Hace 10 años atrás, cuando subí a la escalera del metro, por primera vez en la vida, sentí que físicamente no era el mismo. ¿Le ha pasado eso, no? Algunos dicen que les pasa antes, otros que les pasa después. A mí me pasó a los 48. Iba subiendo el metro ese día, la escalera, y cuando iba llegando arriba, y ese día, de verdad lo digo, porque es el primer día del cual tengo conciencia de que mi cuerpo no era el mismo. Me pasó algo. Un día mi padre me dijo, sí, cuando los padres quieren hablar con uno y como darle un consejo, ¿sí? Entonces dijo, hijo, y me dijo así, hijo, la vida es así, me dijo. La vida, uno cuando va creciendo, va siendo joven, adolescente, adulto, uno va así, hijo, mira. Uno va así, va con una fuerza avanzando en la vida. Y llega un momento en la vida, dijo mi padre, en donde uno comienza así a curvar y empieza a bajar. Hijo, me dijo, tú ya estás aquí. Muy sabio mi padre, ¿cierto? Y efectivamente, ese momento yo sentí que mi cuerpo no era el mismo y obviamente tomé acciones para corregirlo, para mejorarlo. Y no he sido todo lo disciplinado que yo quisiera, pero es impresionante cómo la actividad física ayuda, ¿cierto? Evidentemente para mejorar nuestra condición física. Y hemos estado hablando de estar en forma todo este tiempo, y lo hacemos porque es evidente que necesitamos, para hacer todas las tareas que requerimos hacer en el día a día, es evidente que necesitamos tener forma, tener nuestro cuerpo que nos pueda responder, ¿cierto? Hay ciertas cosas que yo evito hacer ahora justamente porque requieren un esfuerzo físico y yo podría hacerle empeño, pero lo más seguro es que quede con alguna lesión y por tanto uno ya mientras avanza la vida, ¿cierto? Va tomando ciertas precauciones y estar en forma se hace muy, muy necesario. Bueno, desde el punto de vista espiritual es exactamente lo mismo. Y estar en forma desde ese punto de vista, desde el punto de vista espiritual, nos asegura de alguna manera que tú y yo podamos enfrentar los desafíos de la vida ministerial, ¿ya? Porque estar en forma físicamente nos permite hacer un montón de cosas que posiblemente no estar de forma nos impediría. Desde el punto de vista espiritual es lo mismo. Nosotros necesitamos estar en forma espiritualmente para hacerle frente a las demandas del ministerio. No estar en forma, pone en riesgo nuestra tarea ministerial. Y ya usted entiende que no estoy hablando desde el punto de vista físico, estoy hablando desde el punto de vista espiritual. Pero estar en forma no solo es una cuestión de tener las herramientas para hacerlo, porque usted puede decir, bueno, pero espiritualmente yo me preparo, leo la Biblia, estudio, tomo por aquí un curso, tomo alguna acción que me permite tener mejores herramientas para la tarea. Pero una cosa son las herramientas de la vida y otra cosa es en el corazón, ¿ya? Y usted puede estar muy bien físicamente hablando, pero no estar bien de aquí adentro. Y eso incluso podría disminuir su capacidad de hacer cosas en la vida. Puede tener un excelente estado físico y quizás tener todos sus parámetros asociados a sus exámenes, por ejemplo, en regla, en buen orden, pero quizás su corazón está dañado, está entristecido y no le permite avanzar, aun cuando tenga un cuerpo o un estado físico que se lo permita.
Entonces, hay algo aquí, ¿no?, en el corazón que podría tener el poder de frenar nuestro caminar en la fe. Y yo quiero que hablemos sobre esto. Y quiero pedirle que usted hoy día, que estamos de alguna manera haciendo un punto de inflexión en todo este tiempo de prepararnos para estar en forma, yo quisiera que usted ponga mucha atención a lo que vamos a hablar hoy día, porque estoy seguro que usted, así como yo, he transitado o he estado en la condición de la cual le voy a describir ahora. Y para eso quiero llevarlo un momento. Vamos a ir a un momento en la vida de nuestro amigo, el apóstol Pedro, un hombre que tenía un tremendo potencial. De hecho, cuando Jesús se encontró con Pedro, Jesús le sacó la foto, por decirlo así, rápidamente, y descubrió en él un hombre lleno de una potencialidad impresionante. Yo he conocido gente así. Aquí en la iglesia he conocido personas que tienen un potencial impresionante. Y cuando hablo de potencial, estoy hablando de que es algo que todavía no se expresa, pero que tiene el potencial, tiene el poder de hacerlo en el futuro. Yo veo eso en muchos de ustedes. Personas que tienen, y no estoy hablando de una capacidad académica necesariamente, estoy pensando que tienen ciertas cualidades que yo veo en proyección y digo, wow, esta persona puede alcanzar muchos logros en su vida. Hablando del punto de vista espiritual. También lo veo desde el punto de vista de lo académico, desde el punto de vista de un montón de otras áreas, y que me permiten visualizar. Y el hecho de ser pastores durante tantos años en la iglesia, de alguna forma nos permite ir observando esto en los pequeñitos, cuando son adolescentes, etcétera, y a veces también con un dejo de frustración cuando pasan los años y esas personas que he visto desde muy pequeñitos crecer con un tremendo potencial, no llegar a desarrollarlo por distintas razones. Entonces, la mirada en perspectiva me permite ver eso. Y me imagino que al revés también, es decir, personas que me vieron a mí desde pequeño, que aquí, gracias a Dios, todavía tenemos algunas, ¿cierto? También vieron en mí ciertas habilidades, competencias o un potencial. Sin embargo, quizás en algunas áreas de esas no logré llegar efectivamente a aquellos que alguna expectativa tenían sobre mí. Entonces quiero llevarlo a un hombre como Pedro, porque estoy seguro que nos interpreta, un hombre que en el momento que lo vamos a leer ahora está destruido. Destruido. Está destruido por la culpa. Y la culpa es impresionante el poder que genera en nosotros como un elemento de freno. No es solamente como un lomo de toro en el camino. Cuando tú vas manejando un vehículo y tienes un lomo de toro, uno lo que hace es reduce la velocidad, ¿cierto? Y pasa con cierto cuidado. Hay algunos de nosotros que quisiéramos tener la pista para correr, y hablo de la vida, sin embargo, se presentan distintos lomos de toro en el camino que no nos permiten avanzar a la velocidad que quisiéramos. Y uno de esos elementos tiene que ver con la culpa. Y quiero llevarlos al libro de Juan capítulo 21, porque es el libro que hemos estado leyendo todo este tiempo. Juan capítulo 21, y yo le pido que aplique hoy día un ejercicio de concentración, porque vamos a ser bien bíblicos hoy día en la lectura, evidentemente, pero necesito su atención. Y dice el capítulo 21 del libro de Juan, es el último capítulo de este libro, ya estamos en el momento en que Jesús murió y resucitó. Jesús ya se había venido presentando ante sus discípulos, se había mostrado resucitado, pero tenemos que entender el contexto, porque el contexto todavía no ocurre el versículo que leyó nuestro hermano Gabriel, cuando él leyó vayan por todo el mundo predicando, sino que estamos en un momento como de transición emocional, desde el momento en que Jesús muere y aparece resucitado, pero va apareciendo en distintos momentos hasta el momento que vamos a leer ahora. El momento que vamos a leer ahora es el tercer momento en que Jesús se mostró resucitado a sus discípulos. Pero van pasando cosas en el corazón de los discípulos. Yo quiero pedirle que usted se saque de la mente por un momento la imagen de unos discípulos completamente empoderados, llenos, ¿cierto?, de un valor, de un brillo interior por lanzarse
a la tarea misionera a la cual Dios los llamó. No, sáquese solamente, porque no está pasando eso en sus corazones. Ellos están todavía quebrados interiormente, están frustrados porque hicieron un montón de declaraciones que después se desdijeron producto de los hechos, y por tanto estamos frente a un grupo de personas que están muy contrariadas. Y a ese grupo de personas Jesús se les presenta. Dice el capítulo 21, verso 1 así. Después de esto, Jesús, ¿cierto?, se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos. ¿Quiénes estaban? Simón. Mire cómo los nombra. Simón, Simón Pedro. Tomás, llamado el Dídimo. Natanael, el de Caná de Galilea. Los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Y Simón Pedro les dijo así. El que toma la iniciativa en este acto es Simón Pedro. Él dice, vamos, dice, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Voy a pescar. Pedro dice, voy a pescar. Si usted tiene algo de conocimiento bíblico, usted sabrá de que estamos hablando de Pedro, que era un pescador, Andrés, su hermano, pescador, tenían como una microempresa familiar, tenían algunos barquitos en los cuales ellos podían lanzarse al mar y pescar. Tenían unos socios de la tarea del negocio, que eran Juan, el que escribe el libro, ¿ya?, y su hermano Jacobo. 2 hermanos y 2 hermanos. Tenían una sociedad de alguna manera y eran compañeros de negocio. Cuando el Señor los fue encontrando a cada uno de ellos y los fue llamando a la tarea ministerial, Pedro, ¿cierto?, recibe al Señor junto con su hermano Andrés y también Juan, el que escribe el libro, y Jacobo, y otros discípulos. Y el Señor comienza a hacer una tarea con ellos. Durante 3 años trabajó con sus discípulos, trabajó el corazón, fue mostrando el Señor, ¿cierto?, su tarea mesiánica, y se fue instalando en el corazón de sus discípulos de que este Jesús no era solamente un maestro, un rabí, un hombre importante, sino que era el Cristo, el ungido, el Hijo de Dios. Y por tanto, ese pensamiento, esa convicción se instaló en el corazón de ellos y lo siguieron a Jesús. Y lo siguieron, se transformaron en seguidores de Jesús. Pero Jesús fue anunciando que iba a morir y que algún día resucitaría. Y ese diálogo no fue completamente recibido por los discípulos. Era como que creían y le costaba creer. No era fácil el diálogo. Y Jesús muere. Y cuando Jesús muere se derrumba toda una idea de un Mesías a la manera de pensar de los judíos, un hombre que venía no solamente a traer libertad, ellos pensaban una libertad física, es decir, una libertad desde el punto de vista política, que Jesús venía como un Mesías, como un hombre que iba a traer libertad al pueblo judío que estaba bajo la opresión del Imperio Romano. Por tanto, cuando Jesús muere, se derrumba para ellos, se hace humo, de alguna manera, una expectativa que tenían de libertad nacional. Y se le muere Jesús. Ese es el momento que estamos leyendo. Entonces los discípulos están solos, por decirlo así, de alguna manera, porque el Cristo, Jesús, que les prometió que iba a estar todos los días con ellos, no estaba en ese momento con ellos. Y se derrumba de alguna manera una esperanza. Y cuando tú y yo hemos vivido esto en la vida, cuando se te derrumba una esperanza, ¿cierto?, de alguna manera se te va todo al suelo. Y tú vives una condición compleja, rara, entre que crees y no crees, como que la fe que alguna vez tuviste y con la cual podrías haber hecho muchas cosas, pero se va como licuando de alguna manera y no te permite enfrentar con valor lo que viene por delante. Y este es el momento en el cual Pedro, que ya sabíamos, por lo que le acabo de comentar, que durante 3 años dejó las redes de lado, es decir, dejó el negocio, dejó la empresa familiar para seguir a Jesús. Porque Jesús le dijo en su momento, ya no serás pescador de pescados, vas a ser pescador de hombres. Transformó, ¿cierto? Reorientó su vocación
Y el apóstol Pedro ya no era un pescador, ni sus amigos tampoco, con quien los vemos aquí ahora. Entonces, cuando escuchamos a Pedro decir aquí ahora, voy a pescar, tenemos que comprender el alcance de esa frase. Tenemos que comprender el impacto de lo que está pasando en el corazón de una persona que luego de 3 años con un corazón frustrado por no poder hacer lo que estaba en su corazón, porque entendieron que se les desarmó la esperanza de su libertad, entonces el apóstol Pedro hace una declaración. Él toma una definición y esa definición tenemos que entenderla en su contexto. Él dice, voy a pescar. Simboliza ese momento en la vida en la cual decidimos volver atrás. Piensen esto. ¿Alguno de ustedes alguna vez con la mano en el corazón ha pensado volver atrás? Me refiero de la fe. Ese momento cuando por alguna situación se vieron frustrados tus pensamientos, tu avance ministerial, algo pasó en tu vida. No estoy diciendo que sea imputable a tu responsabilidad, pero algo pasó en la vida en la cual, por alguna razón, ya no quieres seguir avanzando. La fe o el caminar de la fe te parece difícil, complejo, lo has intentado una y otra vez, fracasas una y otra vez, etc. Y llega un momento en el cual tú dices, ya, ¿sabes? No doy más. Ya quizás no vas a tomar la definición de volver atrás, pero por lo menos toma la definición de no seguir adelante. Es decir, quedarte donde estás. Hay un himno muy antiguo que cantamos nosotros acá, que dice, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Quien toma la opción de seguir a Jesús hace una definición, una declaración de no volver atrás. Pero yo creo que con la mano en el corazón, si hacemos un ejercicio de honestidad ahora, creo que muchos de nosotros hemos estado en ese momento en el cual, si es que no tomamos la definición de volver atrás, a lo menos tomamos la definición de no seguir caminando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está aquí, cierto? Muy bien. El problema de Pedro, cuando él dice voy a pescar, es decir, vuelvo a mi antiguo oficio, vuelvo a lo que hacía antes. Por 3 años he seguido a Jesús, por 3 años he puesto todo mi empeño, mi energía, mi fuerza, mis recursos, mis convicciones por seguir a Jesús. Pero aquí ahora, como estoy parado, frustrado, entonces, ¿qué hago? Vuelvo atrás. Tomo la definición de volver a lo que hacía antes. Hay que estar muy frustrado para eso. Entonces Pedro dice, voy atrás. Y por supuesto, para entender el impacto de esta declaración, tenemos que entender que el apóstol Pedro, cuando dice, voy a pescar, esto viene anticipado por algunas declaraciones que él hizo y que lo culpaban. Por ejemplo, en Mateo 26:33, Pedro dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. ¿Quién dijo eso? Pedro. Aunque todos se escandalicen, yo no lo haré jamás, Señor. En Lucas 22:33 dice, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Eso lo dijo Pedro. En Juan 13:37 Pedro dijo, ¿por qué no te puedo seguir ahora, Señor? Mi vida pondré por ti, mi vida pondré por ti. Y en Mateo 26:35 dijo, aunque sea necesario morir contigo, no te negaré. ¿Y qué hizo Pedro? Lo negó. ¿Usted ha hecho declaraciones así? ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos dicho, Señor, nunca me escandalizaré de ti? Sin embargo, nuestras propias afirmaciones que hacemos en algún momento nos rebotan. Nos rebotan. Y aquí encontramos a un Pedro que dijo un montón de cosas. Porque en el caminar cristiano, tú y yo hacemos un montón de declaraciones. Hacemos un montón, ¿cierto?, de declaraciones que afirman nuestras convicciones. Sin embargo, en un momento en la vida, hacemos algo que contradice todo lo que dijimos.
¿cuántos de ustedes han hecho algo que contradice su fe? Yo sí. ¿Alguien más está conmigo, no? Cosas que después que las hace, dice, ¿qué hice? ¿Cómo? ¿En qué estaba? ¿Cómo llegué a hacer esto? Todos nosotros tenemos momentos en la vida en los cuales negamos las afirmaciones que hacemos por Jesús. Entonces, el tema es que Pedro está perdido. Así lo vemos aquí. Porque Pedro está tomando una definición que lo lleva a volver atrás. Si no está perdido, a lo menos está confundido. Y ojo, no se trata de una persona que está en el mundo, como hablamos en terminología evangélica, ¿no? Cuando decimos que una persona está en el mundo, lo que queremos decir nosotros, los evangélicos, que nosotros nomás entendemos este lenguaje, ¿cierto? Quiere decir que es una persona que no está en el camino del Señor, ¿cierto? Y está perdido en algún lugar por ahí, ¿cierto? En el mundo. Algunos dicen en Egipto. A propósito, me encantaría conocer Egipto, ¿cierto? Pero no en el sentido espiritual, ¿no? ¿Cierto? Entonces, dice, está en Egipto. Ahora, no se trata de una persona que está en el mundo, como Pedro, sino que es una persona que, habiendo estado en la fe, fracasa una y otra vez. Ese es el tema. En su estado de frustración, lo que hace Pedro es bien paradigmático, porque Pedro atrae a otros a su estado de frustración. Tomen en cuenta lo que le voy a decir ahora, porque algunos de nosotros no nos damos cuenta de las implicancias de nuestras decisiones. Y algunas de esas decisiones, si no queremos volver atrás, por lo menos no queremos seguir adelante, tomamos definiciones que arrastran a otras personas. Y de eso yo creo que hay que tener cuidado. El apóstol Pedro dice en el versículo 3, dice, voy a pescar. ¿Y qué le dijeron sus discípulos, sus compañeros ministeriales? Vamos nosotros también contigo. Pedro era un líder. Pedro era líder. Pedro era el líder de este grupo. El Señor le dio cierto liderazgo sobre este grupo. Él naturalmente tenía una palabra que ayudaba al resto, ¿cierto?, para orientar definiciones. Pedro era líder. Y cuando Pedro dice, voy a pescar, se suman otros con él. Yo digo, esto es como cuando en las familias a veces pasa, ¿no? Que por alguna situación, padres, familias completas que están en la iglesia, y los padres tienen a sus hijos acá, los hijos están creciendo, están avanzando en la vida, a veces adolescentes, jóvenes, y por alguna situación los padres pasan una situación compleja en la iglesia y ¿qué hacen? Deciden salir, nos vamos. Toman una definición, ¿cierto?, por alguna situación que puede ser muy plausible, pero bueno, falta diálogo, falta conversación, y se van. El problema es que esa definición arrastra familias, porque eres el líder de la familia. Y de alguna manera, eso tiene una tremenda implicancia en nuestras familias, porque a veces nuestros hijos salen de la iglesia no porque los hijos hayan salido porque querían salir, sino que porque los padres tomaron la definición de salir. Y entonces el problema, como siempre decimos con mi esposa, que esos chicos van a volver. En algún momento van a volver, pero van a volver rajuñados, con heridas. Entonces, qué importante es tomar definiciones. Cuidado con las definiciones que tomamos, especialmente cuando, como digo, si no queremos volver atrás, a lo menos tampoco queremos seguir adelante. Entonces, el resultado, veamos cuál es el resultado de volver atrás. ¿Cuál es el resultado de volver atrás? Dice que, en el versículo 3, dice, voy a pescar, y dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en la barca, se lanzaron al mar, ¿y qué pasó? Dice, y aquella noche no pescaron nada. O sea, añádale frustración del emprendimiento a lo que pasa en el corazón. Hermano, es impresionante comprender el alcance de lo que estamos leyendo aquí, porque no pescaron nada. Ahora, aquí tenemos que ir a otra parte de la Biblia. Por eso le decía que requería su atención. ¿Por qué? Porque no podemos entender este capítulo o este acto que estamos viendo ahora sin entender uno paralelo. Y tenemos que ir a Lucas capítulo
5. ¿Ya? ¿Me acompaña? Vamos a Lucas capítulo 5. Dice en el versículo 1, esto pasó varios años antes, dice así, dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, otro lago, el gentío, dice, se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y dice que vio Jesús dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, aquí aparece Simón, el mismo que es Pedro, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Jesús se hizo un púlpito, ¿cierto?, en la barca para poder predicar a la gente que estaba en la playa. Cuando terminó de hablar, dijo a Pedro, a Simón, digo, boga mar adentro, métete mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Pedro o Simón le dijo así, recuerde, varios años antes, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, seguramente a Juan y Jacobo, para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Esto es un milagro, ¿cierto? Se hundían. Viendo esto, Simón Pedro, ¿qué hizo? Cayó, dice, de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, compañeros del emprendimiento. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Amén. Y cuando trajeron a tierra, las barcas, dejándolo todo, ¿qué hizo Simón, Pedro, Jacobo y Juan? Siguieron a Jesús. Eso pasó varios años antes. Pero ahora, varios años después, cuando ya Jesús murió y resucitó, Pedro dice, voy a pescar. Y no pesca nada. A veces me pasa en la iglesia que converso con personas que los conozco hace muchos años. Veo el antes, cómo eran. Pasan los años y los veo iguales. Si no pescaron nada hace años atrás, hoy día no pescan nada. Sus vidas no cambian. O si hace años atrás se lanzaron con fuerza a una aventura de fe y caminaron con el Señor por alguna razón con mucha fuerza, pero algo pasó. Algo vino a quebrar de alguna manera la fe, el brillo, el valor por Jesús, y algo pasó y deciden volver atrás. Toman las mismas acciones que hacían antes y el resultado sigue siendo el mismo. No ha cambiado el resultado. Si antes no pescaban nada, ahora no pescan nada. Es lo mismo, pero aquí entre medio hay una experiencia, por lo menos de los discípulos de 3 años, donde ellos pudieron experimentar en sus propias vidas lo que significaba estar con Jesús y cómo Jesús podía transformar realidades de manera impresionante. Eso está aquí. Pero llegamos acá y la experiencia se vuelve a repetir. Es como que no ha pasado nada. Esto es triste, ¿no? Yo lo veo muy triste porque, insisto en el ejemplo, conversar con personas que yo observaba un tremendo potencial en ellos y que a esta altura de la vida podrían estar crecidos, desarrollados, con músculos espirituales, una forma espiritual, pero siguen siendo las mismas personas. No ha pasado nada.
El versículo 4 dice así: cuando ya iba amaneciendo, porque toda la noche estuvieron pescando y no pescaron nada, cuando ya iba amaneciendo, es decir, luego de una larga noche, simbolizando aquella temporada de nuestra vida que está oscura, donde hay confusión, donde no hay crecimiento, no hay desarrollo, yo me pregunto, ¿cuántos de ustedes están en esa noche? ¿O no crees tú que ya ha sido demasiado larga la noche? ¿Sí? Ha pasado un tiempo largo y ya es tiempo de que amanezca, ¿no? Amanezca algo para mi vida. Dice que cuando ya amaneció, se presentó Jesús en la playa. Aquí se presenta Jesús ahora resucitado. Mas los discípulos no sabían que era Jesús, no lo conocieron. Y les dijo así: hijitos, como los pescadores estaban mar adentro significa algunos, bueno, ahí está la medida, ¿cierto? Tampoco era tan lejos, así que Jesús, hijitos, y les dice: ¿tenéis algo de comer? Es como, ¿algún pescadito? Y la respuesta obvia es, no, nada. Y les dice así, recuerden lo que leímos en Lucas capítulo 5. Les dice: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán pescados, hallarán. Entonces, hicieron eso, la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, que es el que escribe el libro, Juan, dice: es el Señor. Reconoce desde la barca, reconoce que es Jesús. Entonces Pedro, cuando oyó que era el Señor, se acomoda la ropa y se tira al agua y se manda nadando hasta la orilla. Ese es Pedro. Y los otros discípulos vinieron, ninguno se tiró al agua, todos fueron, ¿cierto?, en el barco, porque tenían que llevarse los peces. Yo creo que ese barco estaba bien pesadito, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos, y al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Esta imagen, toda la vida, desde que leí este versículo, produce algo en mi corazón. Los discípulos que no pescaron nada, y aparece Jesús, y uno esperaría que apareciera Jesús para sermonearlos, para decirle: oye, ya, o sea, ¿cómo? Ya, córtenla. O sea, he estado 3 años con ustedes y ya, o sea, despabilense. O sea, me presenté ante ustedes, he hecho milagros, todo, y no me creyeron que iba a resucitar. Bueno, ¿y ahora qué? Bueno, ¿qué pasa, Pedro? ¿Hasta cuándo, hombre? Pero no hace eso Jesús. Jesús se planta en la orilla de la playa a prepararles desayuno. ¡Wow! ¿No le gusta eso? Pescadito. No sé cómo será comer pescado en la mañana, pero Jesús estaba haciendo pescado en la mañana. Y pancito. Jesús les va a enseñar algo ahora a los discípulos. Y es la enseñanza que tú y yo vamos a recibir. Pero Jesús lo hace con ternura, con cuidado amoroso. Luego vendrá el momento de poner las cosas en su lugar. Pero esta es la primera vez que Jesús aparece en un momento de mucha confusión de los discípulos. Pero yo quiero que tú veas el modo de operar de Jesús. En la primera oportunidad, 3 años antes, cuando Jesús hace el milagro que les leí, la respuesta de Pedro fue de humillación. Dice que se puso de rodillas y le dijo: Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador. La reacción de Pedro 3 años antes fue de un hombre que se humilló, que se quebró, que se llenó de asombro y de temor. Ahora, 3 años después, la reacción de Pedro, ¿de qué es lo que es? De vergüenza. No sabe qué decir ni qué hacer. Y los otros discípulos tampoco. Mire, piensa otra vez. Aquí,
en el antes, cuando abrazamos con fuerza el ministerio, ¿cierto? Nos humillamos delante del Señor y decimos, Señor, perdóname porque soy pecador, Señor. Aquí estoy, me humillo delante de ti, estoy asombrado por lo que vi. Y Pedro se quebró delante del Señor. Un montón de experiencias van pasando en la vida y encontramos a Pedro aquí ahora. ¿Y cómo lo encontramos? Avergonzado, lleno de vergüenza y de culpa. ¿Qué diferencia hay entre este momento y este momento? Entre medio hubieron faltas, pecados, declaraciones no cumplidas, afirmaciones de seguir a Jesús que no se cumplieron, pero también la vergüenza de saber que le has fallado a la persona que más amas. Es la vergüenza de saber que le fallaste a una persona a la que le dijiste que no le ibas a fallar. ¿Qué puedes decir frente a eso? Todos nosotros tenemos un montón de experiencias en la vida donde hemos fallado. Ya no te voy a hablar de que te han fallado. No, de que tú has fallado, que yo he fallado. Que he dicho cosas que no se condicen con lo que se esperaban de mí. Y aún más, me lleno de vergüenza porque hice declaraciones de amor que no se condijeron. Si nosotros, yo amo a mi esposa con todo mi corazón. Yo le puedo decir que la amo. Se lo puedo decir en su rostro. Mi amorcito, yo te amo. ¿Y si le fallo? ¿Cómo vuelves a engranar lo que declaras con lo que hiciste? ¿Cómo lo engranas de nuevo? ¿Cómo me pararía delante de mi esposa a decirle, mi amor, sé que te fallé, te fui infiel, pero te amo? ¿Cómo escucharía a mi esposa, pero te amo? ¿Cómo lo escucharía? Falso. O a lo menos incompleto. O sea, si me amas, no harías lo que hiciste. Pero que mi amor, yo te amo, tú eres lo más importante para mí, yo te amo. Sí, pero no hay correspondencia entre el acto y lo que declaro. No hay correspondencia, se contradicen. Pedro, que hizo declaraciones de amar a Dios, a Jesús, al punto, ¿cierto?, de dar la vida por Jesús, el hecho concreto es que le falló. Entonces, ¿cuál es el problema de Pedro? ¿Es un problema de infidelidad? ¿Es un problema de no corresponder a lo que afirma? La respuesta viene ahora. Los discípulos, mire cómo dice, esto es impresionante, porque cuando traen los peces a la orilla, versículo 10, dice, traigan los peces que acaban de pescar, dice que subió Simón Pedro, versículo 11, y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, hermanos, los contaron. 153, y aún siendo tanto la red no se rompió. Y les dijo Jesús, venid, comed, por favor, tómate en esto, vengan conmigo a comer. Jesús le estaba preparando el desayuno, ¿no? Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. No se atrevían a preguntarle. ¿Por qué? Porque tienen culpa. Porque están destrozados por dentro, porque saben que le fallaron al Señor. No se atreven ni siquiera a preguntarle, aun cuando hay un acto de ternura de parte de Jesús para con ellos. No se atreven a preguntarle, están calladitos. Y comieron. Yo me imagino esos momentos cuando, son momentos incómodos, ¿eh? Tú los has vivido seguramente, que estás con un grupo de personas donde es mejor
Y están todos comiendo en la mesa así, pero nadie habla. Porque es difícil hablar, porque hay una tensión instalada ahí. Entonces nadie dice nada. Y de repente uno lo que hace empieza como a cantar. ¿Ha pasado esa experiencia, no? Así como para meterle algo a la conversación. Están comiendo calladitos, hermano, porque mejor no decir nada. Y entonces Jesús rompe el silencio y hace una pregunta que era la pregunta, hermano, para ese momento. Hace una pregunta y le habla directamente, no a todos los discípulos, Pedro, al que lo negó, al que dijo que iba a estar con él todos los días y que iba a dar su vida por Jesús. Y le pregunta a Pedro directamente a los ojos y le dice, Simón, hijo de Jonás, versículo 15. Simón, hijo de Jonás. Le podría dicho Simón, no, yo te conozco. Simón, hijo de Jonás, te conozco bien. Simón, ¿me amas? ¿Qué respondes a una pregunta así, hermano? Si toda la evidencia dice lo contrario, ¿qué respondes? ¿Me amas? La culpa lo hace responder de otra manera. Piensa en tu propia situación. Yo pienso, cuando leo esto, miro mi propia vida. Estamos leyendo, quiero que leamos primero, no sé si se puede, allá arriba, primero la Reina Valera 60. ¿Puede ser? Ya. Vamos a leer la versión Reina Valera 60. No se pierdan este momento, por favor. Aquí hay una riqueza impresionante. Versículo 15. Voy a leer la versión Reina Valera 60. Cuando hubieron comido, Jesús dijo, Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Y qué dice Pedro? Sí, Señor, yo te amo. Y le volvió a preguntar la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Cuando usted lee la Biblia, usted tiene que entender que la Biblia te llegó en español, ¿cierto? Pero la Biblia no se escribió en español. El Nuevo Testamento, este libro en particular, se escribió en un idioma que es griego. El griego koiné, un griego exquisito en conceptos, en palabras, que al llevarlo al español no nos permiten comprender la riqueza de lo que está aquí. Por eso que es importante estudiar. Así que inscríbase en el seminario. Amén. Vamos a leer otra versión de Biblia. Una bien común entre nosotros también. La Nueva Versión Internacional. ¿Ya? Vamos a leer de nuevo el versículo 15. ¿Me sigue? Vamos al versículo 15 de nuevo en la NBI. ¿Cierto? Claro que no la tengo aquí. Pues. Vamos leyendo. Pónemela acá, por favor. ¿Puede ser? Gracias, mi amorcito. Aquí está. Entonces, ¿este es el NBI? Sí. Versículo 15. Cuando terminaron de desayunar, Jesús preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Jonás, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. No es lo mismo que estábamos leyendo recién, ¿cierto? Hay una diferencia, ¿no? El amar con querer. Por tercera vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Jesús cambió, ¿me quieres? Y por eso se entristeció Pedro, porque le dijo, ¿me quieres? Y Pedro le dice, Señor, se dolió que por tercera vez le hubiese preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero.
En el griego, en el original, se usa una palabra, hay dos palabras para expresar amor. Hay tres en realidad. La palabra ágape, la palabra filio y la palabra eros. Tres tipos de amor. El amor ágape es el amor que implica voluntad, que no depende del mérito del otro. No amas porque la persona te ama. No amas porque no amo a mi hijo porque es el primero en la clase. ¿Y si fuera el último? El amor ágape es un amor de voluntad, que no depende del mérito, y es un amor de sacrificio. Es un amor de compromiso y entrega. Es el amor con el cual no ama a Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Es un amor de sacrificio, de voluntad. Lo hago porque quiero hacerlo. El mundo no ha hecho ningún mérito para que yo envíe a mi Hijo a morir por ellos. Pero amo al mundo, aun cuando han hecho todo mal. Si el Señor te ama con amor ágape. ¿Por qué? Porque no depende de ti. Si tú y yo hemos hecho todo mal en la vida, y tú dirás, bueno, si nunca has sido tan malo, pero naciste sin Dios. Y Dios te amó tanto porque Él quiso amarte. ¿Y qué hiciste tú y yo para que Dios me amara? Nada, nada, no hiciste nada. Y Dios te ama. Este es el amor que la gente no entiende, no comprende. Mire, cuando tú bajas a las calles y dices, Jesús te ama. Lo que estás diciendo es que Dios te ama tal como eres. Aunque te comprendas lo que sea, aunque tu vida sea desastrosa, frustrada, llena de pecado, una suciedad emocional profunda, como sea, Dios te ama. Te ama como eres. Pero el amor con el cual respondió Pedro, cuando dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo, esa palabra que Pedro ocupó no es la palabra ágape, ocupó la palabra filio. Pedro respondió así, Pedro, tú, permítame decirlo así, ¿me ágapes? Dijo, sí, Señor, tú sabes que te filio. Filio es el amor emocional, el amor que nace de la simpatía, es el amor entre amigos. Es un amor de cercanía, del aprecio, pero no necesariamente implica sacrificio. En otras palabras, el amor filio es un amor asociado a los sentimientos, mientras que el amor ágape tiene que ver con el compromiso real. Entonces, tenemos un cortocircuito aquí, que la Reina Valera no lo logra capturar, pero la NBI sí. Jesús está confrontando a Pedro para preguntarle si lo ama con ese amor de compromiso, de voluntad, que es el amor con el cual Dios nos ama. Pero Pedro sabe que no da el ancho. Pedro sabe que no le puede responder eso, porque ¿cómo le dices te amo si lo negaste? ¿Cómo le dices, Señor, yo sí te amo con amor de sacrificio, si cuando vino la oportunidad para sacrificarse huimos? Entonces Pedro está lleno de culpa. Y lo único que puedo decir es, Señor, yo te filio. Y por segunda vez, Pedro, ¿me amas? Yo te filio. Entonces Jesús cambia. Dice, Pedro, ¿tú me filias? Y Pedro se entristece. Y aún así, entristecido, no logra sacar de su boca la palabra ágape. ¿Por qué? Porque está abatido, lleno de culpa, disminuido por la frustración, silenciado producto del fracaso. Y Jesús, con la pregunta, desnuda su realidad profunda. Años atrás, cuando Jesús, en Lucas capítulo 5, se presenta ante Pedro, así como estaba Pedro, roto, destruido por su vida, autosuficiente, le dijo, ya no serás pescador de hombres, ahora ya no serás pescador, sino que serás pescador de hombres. Le hizo un llamado, lo invitó a una tarea. Así como estaba Pedro, lo convidó para sumarse como discípulo, porque tiene una tarea para él. Y ahora,
3 años después, aún habiendo pasado todo lo que pasó Pedro, ¿te diste cuenta de lo que le dijo después cada vez que le preguntó que me amabas? ¿Qué le respondía Jesús? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Sí, tú sabes que te amo, te quiero. Apacienta mis ovejas. Y después le dice, sí, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas. ¿Qué está haciendo el Señor? Le está afirmando el llamado. Le está afirmando la vocación donde Jesús muestra que no se ha equivocado. Has hecho todo mal, pero yo tengo un llamado para ti. Pero es que no doy el ancho. Apacienta mis ovejas. Hermanos, el llamado es irrevocable. Si Dios te llamó hace 10 años atrás, 15 años atrás, y aunque hayas pasado muchas experiencias y hoy día vivas frustrado producto de que no das el ancho, el llamamiento no ha cambiado. El Señor sigue llamándote y su llamamiento es irrevocable. Dios no lo va a cambiar. Tú puedes cambiar lo que tú quieras en tu vida, te puedes cambiar de casa, puedes casarte con quien tú quieras, puedes estudiar lo que tú quieras, pero no puedes cambiar tu llamado. No lo puedes, porque Dios te lo dio. Y es irrevocable. Y el tema es que el Señor sigue afirmando en Pedro el llamamiento, aún sabiendo que se equivocó. ¿No te da esperanza eso? Ya tendrá tiempo Pedro de sanarse. Y tendrá que aplicarse para eso. Y efectivamente lo hizo. Producto después de esto, tú vas viendo cuando llega el libro de Hechos y comienza a desencadenarse un Pedro diferente. Pero en este momento, Pedro está haciendo un tratamiento al corazón para demostrarle a Pedro que el Señor no se equivocó, ni tampoco se equivocó contigo. Querido, no se equivocó contigo. ¿No te da esperanza eso? No se equivocó contigo. Pero Señor, tú sabes que mi amor es imperfecto. Tú sabes que yo, Señor, me contradigo, digo una cosa y después hago otra. Señor, líbrame. Tengo tentaciones, tengo problemas, Señor. Sí, pero haz tu llamado. Si yo te amo. Hay 3 momentos acá que muestran que si algo haremos por Jesús, será por la pura gracia del Señor. 3 momentos. Primero, tienes que como tú y yo, tenemos que reconocer nuestro estado primero. Si alguno de ustedes hoy día ha pensado volver atrás, o por lo menos no volver atrás, pero ya no seguir adelante, esta es una buena palabra para ti. Segundo, reconocer que necesitamos ser restaurados. Y que cuando Jesús viene a restaurarnos, viene con ternura. Y eso me bendice mucho a mí. Saber que puedo estar perdido haciendo algo que el Señor no quiere que haga, pero en la orilla de la playa, Jesús me está haciendo un desayuno, esperando que yo vaya nadando frente a Él y el Señor me va a bendecir. Pero vendrá un momento en que me hará una pregunta. Me mirará a los ojos y me va a preguntar si lo amo. Y en ese momento, tú y yo vamos a descubrir algo. Es que nuestro amor no es tan perfecto como decimos que es. Pero el Señor tiene una misericordia para nosotros. Porque sus misericordias siempre son nuevas. Amén. ¿Oramos? Disculpen que me largué tanto con el mensaje, pero siento una pasión en mi corazón por transmitirle esto de la mejor manera. Yo quiero pedirle que hoy día cerremos un ciclo. Cerremos el ciclo de la culpa y nos dejemos abrazar por el Señor, por su misericordia, por su gracia. Todos los que estamos aquí hemos estado como Pedro, ¿cierto que sí? Todos. ¿Y de qué te vas a agarrar? De la gracia. Si esto es por pura gracia, ¿no? ¿De dónde nos vamos a agarrar si no es de la gracia del Señor? Entonces,
¿Le parece que siendo este el último domingo de enero sea un buen momento para cerrar un ciclo en la vida? Y decirle al Señor: Señor, mi amor es imperfecto, pero ayúdame, Señor. Ayúdame a amarte como tú me amas a mí. Amén. Oremos al Señor. Padre, muchas gracias por tu palabra. Nos presentamos delante de ti, Señor, así como estamos. Y yo te pido, mi Señor, que nos libres de las culpas por un ministerio que no hemos cumplido a cabalidad. Sabemos que hemos fracasado en distintas áreas del ministerio, Señor, pero hoy día nosotros no estamos aquí para llenarnos de culpa nuevamente, sino que queremos, Señor, sostenernos de tu brazo, de tu mano que nos levanta, y con tu fidelidad que se renueva cada día, porque tus misericordias son nuevas cada día. En este día tú nos vuelves a levantar. ¿Me amas? Ponga su nombre ahí. ¿Me amas? ¿Cómo es tu amor? ¿Me amas? Cumple tu ministerio. Cumple tu llamado. Ya no te tomes más tiempos. No te tomes temporadas de la vida de inacción, sino que vamos a hacer lo que Jesús nos dijo que hagamos. Pedro dejó las redes con 153 peces ahí. Así como Jesús lo sostuvo 3 años antes, con este ejemplo le demuestra que lo podrá seguir sosteniendo durante todo el ministerio. Si yo estuve al comienzo, también lo estaré después. No depende del Señor, Él estará siempre. Él nos va a acompañar. Seguirás viendo los mismos milagros de antes, los seguirás viendo después. Pero este es el momento de decirle: Señor, aquí estoy. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Ora al Señor ahora y dile: Señor, este día yo cierro un ciclo en mi vida. Cierro un ciclo en mi vida para que nunca más la culpa me detenga. En este día me dejo acariciar por ti, Señor, y voy a cumplir mi ministerio. Vendré a los distintos instrumentos de restauración para sanarme que tiene esta iglesia. Pero hoy ya no seré más un pescador de peces, sino un pescador de personas. Voy al ministerio, no por mis capacidades, sino que porque tú me amas y has puesto tu confianza en mí. Ora al Señor, ora al Señor.